queridos usuarios, en este video vamos a ver cómo se calcula el costo de oportunidad y cómo se grafica una frontera de posibilidades de producción en base a los datos que les voy a mostrar acá en la pizarra. Como pueden ver, esta es una economía que produce computadores y produce autos. Y tenemos 4 combinaciones posibles. La combinación A, que nos dice que se producen 0 computadores y 6 automóviles. La combinación B, que nos dice que produce 2 computadores y 3 autos. La combinación C, que produce 4 computadores y un auto. Y en este caso la combinación B, que sería la producción de 8 computadores y 0 autos. Como se pueden dar cuenta, a medida que yo voy pasando de punto en punto, la producción de uno de los bienes aumenta y la otra disminuye. Eso es, o se explica básicamente, porque la frontera de posibilidades de producción junta todas las combinaciones posibles de los dos productos y obviamente lo hace contando con recursos escasos. Por tanto, no puede aumentar la producción simultáneamente de los dos bienes, sino que lo hace en términos de el aumento de un bien, sacrificando la producción del otro. O sea, trasladando los recursos de la producción de un bien hacia el otro. Y por tanto, muchos preguntan ya si da lo mismo cómo yo determino ya dónde pongo los distintos bienes en los ejes de este plano cartesiano. Y la verdad es que da lo mismo, pero vamos a dictar una regla para que sea más fácil después poder, en este caso, corregir en los ejercicios propiamente tal de costo-oportunidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar que la frontera va a partir desde el eje Y, ¿cierto?, hacia el eje X, partiendo del punto A. ¿Eso qué significa? El punto A siempre va a estar aquí y el punto D a este otro lado. Y por tanto, ¿cómo se determina eso? Vamos a partir por lo siguiente. El punto A dice que tenemos 0 PC y 6 autos. En este caso, obviamente que si nosotros partimos en este eje, el 6 está acá y el 0 está aquí. Por tanto, al saber que ese va a ser el número 6, significa que este es el eje de los autos. Y acá vamos a tener que, por descarte, ¿cierto? Y por posición del punto, este va a ser el eje de los computadores. Y por tanto, este va a ser nuestro punto A. A partir de ese punto A, vamos a empezar a graficar los demás puntos. El punto B se ubica cuando los PC son 2, ¿cierto? Y ese es cuando los autos son 3. Por tanto, aquí están los 2 y aquí está el 3. Por tanto, aquí se grafica el punto B. Sigamos con el gráfico. En el punto C es cuando los computadores son 4 y los autos es 1. Por tanto, ese sería nuestro punto C. Y aquí después tenemos que en el punto D, cuando los autos son 0, los PC son 8. Entonces sería ese punto que está acá. Por tanto, para terminar el gráfico, simplemente, como estos son todas las combinaciones posibles, la A, la B, la C y la D, entonces lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a unir todos los puntos con una línea. Y eso es lo que se llama la frontera de posibilidades de producción. Una conclusión súper interesante es la siguiente. Como podemos ver, la pendiente no es constante. De hecho, comienza muy inclinada hasta hacerse más aplanada en este sector. Por tanto, eso significa que al no tener una pendiente constante, la función significa que es una función que no es lineal. ¿Ya? Por tanto, eso es sumamente importante porque cuando la función no es lineal, significa que todos los puntos o los costos de oportunidad dentro de esta función son distintos en cada punto. Y eso hace que, dependiendo del punto que queramos escoger, tenemos que calcular o vamos a calcular un costo de oportunidad distinto. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo del costo de oportunidad? El cálculo del costo de oportunidad es bastante sencillo, ¿ya? En primer lugar, esto se hace en análisis entre puntos, por ejemplo, entre el punto A y el punto B. En este caso lo que vamos a analizar son las variaciones que existen entre las producciones de los computadores y los autos. Entonces, por ejemplo, si yo analizo en este caso la producción o la variación de la producción de los computadores y la variación de la producción de los autos, voy a dar lo siguiente. Si yo estoy en una situación en el punto A donde no produzco computadores, pero sí produzco autos, entonces supongamos en el caso hipotético de que yo tenga la opción de aumentar la producción de computadores. Eso significa que si yo hago la resta entre estos dos puntos, me va a dar una variación de 2.
¿cierto? 2 menos 0 es igual a 2. Y acá vamos a tener que, si yo quiero producir dos autos, obviamente que acá vamos a tener una disminución, ¿cierto? En 3 unidades de los automóviles. ¿Cómo se lee o cómo se ve e interpreta el costo-oportunidad? Acá se lee de la siguiente forma. Cuando yo tengo la producción de computadores, cuando yo quiero aumentar la producción, el costo-oportunidad siempre se da en términos del otro bien. Por ejemplo, voy a aumentar la producción de computadores y el costo-oportunidad son 3 unidades de vehículos. ¿Por qué? Porque la cantidad de vehículos que disminuyen es igual a 3. Ahora, eso es sin considerar, ¿ya?, que en este caso el costo-oportunidad no es individual o por unidad, sino que simplemente estamos hablando de un conjunto de bienes. Muchas veces los cálculos de costo-oportunidad se hacen, en este caso, ¿ya?, por unidad. Entonces, ¿cómo se transforma a unidad? Bastante simple. Se hace por medio de la función, o en este caso, por la función de la pendiente, ¿ya? Y la pendiente en este caso era dividir, ¿cierto?, la variación del eje de la Y respecto del eje de las X. En este caso es bastante más sencillo. Si yo quiero medir cuánto es el costo-oportunidad del PC en términos de autos, entonces lo que yo solamente tengo que hacer es lo siguiente. La pendiente es igual a la variación, en este caso, de los autos partido la variación de los computadores. ¿Eso qué significa? Me da en términos 1.5. ¿Eso qué significa? Que por cada computador adicional que yo quiero agregar en la economía, eso significa que yo tengo que restar 1,5 autos, ¿ya? Y es bastante sencillo. Yo tengo 3 autos. ¿Ya? Esto lo multiplico por 3. Entonces, si eso significa que si yo quiero, ¿ya?, supongamos que en este caso si son 3 autos, obviamente que como son 2 unidades, la de los computadores, entonces cada unidad de computador equivale a un auto y medio. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero hacer el análisis al revés? ¿Qué ocurre si yo digo lo siguiente? Si yo quiero aumentar en una unidad, los autos, ¿ya?, ¿cuántos computadores debo sacrificar? Y en este caso, el costo-oportunidad queda distinto. En este caso sería 2 dividido en 3. ¿Cuál es la razón? Acuérdense que el costo-oportunidad se expresa en términos del otro bien. Por tanto, si yo en delante lo que hice fue dividir el 3 por el 2, eso significaba que yo sacrificaba 3 autos para producir 2 computadores. Ahora ese es al revés. Yo lo que quiero hacer es ver cuántos computadores debo sacrificar para producir un solo auto adicional. Y por tanto, eso significa que si yo sacrifico 2 computadores para producir 3 autos, eso significa que es 0,666 periódico. ¿Ya? Entonces, por tanto, eso significa que si yo quiero producir un auto adicional, yo tengo que sacrificar 0,66666, en este caso, computadores para poder producir ese auto adicional. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque básicamente yo siempre voy a dividir, en este caso, el bien que yo estoy ocupando como referencia para calcular el costo-oportunidad, que siempre el otro bien en comparación, y lo divido por el bien que yo quiero producir adicionalmente. Y eso sería, en este caso, el cálculo del costo-oportunidad por unidad. Y eso sería básicamente lo que he querido desarrollar el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.